Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de ruegos y preguntas de La Contracrónica, el día en el que los oyentes, es decir, todos vosotros tomáis la palabra y la tomáis varias veces. Voy a ver si hoy la podéis tomar unas cuantas veces más de lo habitual, porque tengo mucho retraso con los mensajes. Me enviáis demasiados. Bueno, nunca son demasiados, esa es la verdad. Pero me encanta escuchar vuestra voz y vuestras preguntas y vuestras reflexiones. Pero vamos, que suelo meter todos los días uno o dos, pero aún con todas no consigo dar salida a todos los que me quedan pendientes, que son un montón de ellos. De cualquier manera, seguid enviándolos. Tenéis que hacerlo los que no sepáis el número al siguiente número de WhatsApp. Apuntad bien. Tomad un bolígrafo. Es el 690-827909. Repito, 690-827909. Ya sabéis, en el caso de que vuestro teléfono estéis en otro país y vuestro teléfono sea extranjero, es decir, no sea español, pues tenéis que ponerle adelante más 34, que ese es el código internacional de España. Y si no se lo ponéis, pues no me llega el mensaje. Y si no me llega el mensaje, no lo puedo pasar. Y menudo habréis hecho el trabajo de manera inútil y yo me quedaré sin escuchar lo que tenéis que decir, que seguro que es muy interesante. Bien, así que no quiero perder ni un minuto más, que es preciadísimo el tiempo en la contrarréplica, como bien sabéis, y pasamos directos al programa. Empezamos con Sebastián, que es un oyente de Ecuador, que nos trae un tema muy en boga de un tiempo a esta parte, de 2 o 3 años a esta parte. De pronto esta palabra ha empezado, o estas dos palabras, mejor dicho, combinadas, han empezado a estar en boca de todo el mundo. La izquierda tras la caída del muro de Berlín recogió todas las causas donde notó conflicto y vio propicio explotarlas para revivir la lucha revolucionaria. Lucha ya no específicamente en el campo económico, sino en el campo cultural, a lo que muchos denominamos marxismo cultural. Pues bien, no hay que ser muy observador para evidenciar que en efecto la lucha toma fuerza y va ganando terreno. Otros en cambio no lo ven tan claro y de hecho lo tildan como teoría conspirativa de la derecha o simples exageraciones extremistas. Yo ciertamente noto una pavidez sobre el tema, por lo menos en el mundo hispano. Muy pocos lo tratan como Agustín Laje o Vanessa Vallejo y son fuertemente cuestionados por ello. Y como consecuencia veo a la izquierda copando cada vez más espacios, específicamente entre los más jóvenes. ¿Crees que en efecto es así o podríamos hablar de una exageración? Bueno, Sebastián, esto del marxismo cultural es más viejo que el hilo negro, así, por hacerte una comparación común y corriente que todos entendamos. A ver, te voy a explicar un poco, no quiero tampoco dedicarle mucho tiempo porque no lo tengo, pero a ver, el marxismo-leninismo tiene dos grandes mutaciones a lo largo del siglo XX. Ojo, el marxismo-leninismo es una ideología muy joven, tiene solo un siglo de antigüedad, hizo un siglo el año pasado, en 2017, y es las teorías de Marx unidas a las teorías de Lenin que iban encaminadas a tomar el poder y conservarlo. Por eso se habla de marxismo-leninismo. Marx, a mediados del siglo XIX, no soñó siquiera con la idea de que sus ideas pudiesen alguna vez gobernar algún país. Se limitó, él era un filósofo, un economista, pero no un político, ni pretendió serlo. Entonces es Lenin el que hace que le pone el armazón a todo el marxismo para convertirlo en doctrina política aplicable en la realidad. Por eso se habla siempre de marxismo-leninismo. Bien, tiene dos grandes mutaciones, como te decía. La primera es en los años 30 del siglo pasado, que es cuando pierde la guerra de España, la guerra civil española, y se dan cuenta de que la revolución rusa no es la norma, sino la excepción. Hasta ese momento ellos habían pensado que la revolución llegaría, el marxismo-leninismo se terminaría implantando en todo el mundo mediante revoluciones parecidas a la rusa. Habían aprendido mal la lección, en una palabra. Pensaron que bien, habría en
En España, en Alemania, en Italia, en distintos países del mundo, habría su Lenin particular que se encargaría de dinamizar la revolución, de explotar las contradicciones del sistema, etc. Algo común a todos los marxistas es que tienden a tomar la teoría casi como si fuese la Biblia. Ellos hablan de que eso es científico y entonces, bueno, toman los textos como si los hubiese escrito, qué sé yo, un padre de la Iglesia. Entonces, no podían entender cómo eso mismo no se estaba reproduciendo y a partir de los años 20 se estaba reproduciendo en todos los países de Europa, incluso en América. Y eso les lleva ya después de la Guerra de España, que es la última, es decir, cuando fracasan en España, cuando pierden en España, ellos apoyan a la República, que al otro lado de las trincheras está experimentando con una revolución. Es el último lugar donde fracasan. Antes lo habían hecho en Alemania, por ejemplo, la revolución de 1919, o también en Hungría, el año siguiente, en 1920, la revolución húngara de Béla Kun. Habían fracasado estrepitosamente. En Alemania pues se echaron la culpa a los socialdemócratas, que les habían traicionado en el último momento. Es decir, que su teoría no terminaba de funcionar. Lo que se empezaron a dar cuenta ya en los años 30 es que Occidente no era tan fácil como se pensaban. Así que, gente práctica, a fin de cuentas, deciden cambiar de estrategia. Optan por la infiltración en gobiernos de coalición con otras fuerzas políticas, lo que se dio en llamar los frentes populares. Se presentaron en distintos países. De hecho, los comunistas llegan al poder en España por primera vez a través de un frente popular en las elecciones de febrero de 1936. Luego, unos meses después, es cuando estalla la guerra civil, ven que ya no tiene sentido eso y que van directos a la revolución dentro del área republicana. Bien, mientras sucedía esto, mientras estaba sucediendo esto en España, no muy lejos de aquí, en Italia, un pensador marxista llamado Antonio Gramsci, que estaba preso, había sido detenido por el gobierno italiano, por los fascistas, empieza a darse cuenta, en sus soledades carcelarias, empieza a darse cuenta que había que atender el frente cultural, que no bastaba ni con los frentes populares, ni bastaba tampoco con la revolución, que eso probablemente no conducía a ningún sitio. Es decir, ir poco a poco tomando posiciones en universidades donde reside el alma, en una palabra de un país, en universidades y en medios de comunicación. En las universidades formas a la gente a largo plazo, un tipo que le has tenido la educación, pero no digamos ya la educación superior, le has tenido muchos años y has podido adoctrinarle, nunca mejor dicho, durante un montón de tiempo, y luego los medios de comunicación que nos van explicando el mundo día a día. Es decir, nos dicen, nos interpretan las noticias y lo que va sucediendo, y nos lo pueden interpretar en una dirección o en otra. Bien, esto es lo que se dio en llamar la guerra cultural. Es no solo, bueno, aparte de la universidad, los medios de comunicación, pues también el cine, la literatura, los intelectuales, etc. Esa es la primera mutación. La segunda mutación llega 20 años más tarde, a finales de los años 60. Con motivo, sírvanos al menos de fecha de referencia, mayo del 68. Ahí la crisis es diferente. La crisis que arrastra el marxismo-leninismo es de otra índole. El socialismo real, el que ya imperaba en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este, simplemente no funciona. Es decir, no es atractivo en Occidente. Hay colas en las tiendas, se sabe que son pobres, que no pueden salir del país. Y eso en 1970 ya lo sabe todo el mundo, que son dictaduras, más o menos miserables, el que más y el que menos lo conoce. Y luego los obreros, los trabajadores en Occidente se han convertido en clase media, no son proletarios, tienen un automóvil, tienen una casa en propiedad, pueden irse de vacaciones. Entonces, ¿qué les están ofreciendo? Esperar 18 años para que les dé el gobierno un apartamento, que es lo que estaban esperando los moscovitas, por ejemplo. Entonces ahí ni dominando todos los medios de Occidente, ni todas las universidades conseguirás hacer la revolución. Y ahí es donde entra la nueva izquierda, la siguiente mutación, es decir, la actual, la que hoy conocemos, la de la dialéctica múltiple, las famosas luchas que llaman ellos, y entonces lo que trataron, y lo han conseguido, a la vista está, es de crear conflictos en diferentes áreas. Pues mujeres frente a hombres, la Tierra o el planeta Tierra frente al ser humano, los animales frente al ser humano, los blancos frente a los negros, los homosexuales frente a los heterosexuales, las luchas, en fin, nada que no conozcamos. Es decir, tratan de aprovechar dinámicas propias de las sociedades occidentales de la época, de los años 70, que ya estaban ahí, como por ejemplo, pues, qué sé yo, la emancipación de los países del tercer mundo, especialmente los países africanos y asiáticos,
o la revolución sexual, que aparece en los años 60 por múltiples motivos, o el reconocimiento de los homosexuales, por ejemplo, o los derechos civiles, especialmente en los Estados Unidos, o el aprecio por un renovado aprecio por el medio ambiente, pues detectan que eso está ahí y tratan de marxistizarlo, es decir, lo dialectizan en una palabra. Pues bien, ahí tienes, si agitamos todo esto en una coctelera, ahí tienes tu marxismo cultural. Pero vamos, ya te digo que esto es de hace 50 años. Está todo el mundo ahora con el marxismo cultural en la boca como si hubiesen descubierto América, pero que es algo muy viejo, es decir, que no es de ahora. Muy bien, seguimos con Esteban, este oyente de Palma tan habitual aquí en el programa, que tiene una pregunta sobre Pablo Iglesias. Quería hacerte una pregunta sobre Pablo Iglesias, porque bueno, te sigo hace tiempo y bueno, por YouTube también he visto los tiempos que debatías con él en La Tuerca y en algún otro programa de Intereconomía y tal. Y bueno, nada, siempre me gusta repasarlos y son muy interesantes. Pero yo te quería hacer una pregunta, más que nada es una opinión, a ver qué opinas, porque a mí este personaje la verdad que me sorprende mucho me fascina, pero en el sentido, bueno, me asusta también un poco, ¿no? Las tonterías que dice y bueno, toda su ideología detrás. ¿Tú crees realmente que él se cree todo lo que dice? O sea, ¿es realmente coherente en su vida privada y realmente se cree las barbaridades que dice y la ideología bárbara esa que defiende? ¿O crees que es un personaje, digamos, una postura para llegar al poder y es como un juego que, no sé, no sé, con algún otro tipo de fin, pero una cosa es que sea eso y otra cosa es que realmente se lo crea. Yo a veces dudo porque, no sé, también me parece que es una persona inteligente y que la evidencia es tan clara que a veces me cuesta creer que gente inteligente no se dé cuenta de la aberración que es el comunismo barra socialismo. Entonces es una impresión tuya, ¿no? Te agradecería que me diga, mira, como igual lo conoces o igual tomaste un café fuera de cámara o lo conoces más de cerca, si realmente crees que se cree lo que dice y si es peligroso en ese sentido o no, es un poco un político más que juguetea con las cosas, con las ideas y con los temas de actualidad. Bueno, nada, muchas gracias. Un saludo. Pues mira, Esteban, yo creo que en líneas generales sí que se lo cree todo lo que dice. Vamos, en líneas generales, habrá alguna cosilla que no por cosas de la política, pero cuando él habla, y especialmente en conferencias o lo que ha dejado escrito, pues sí que se lo cree. En su vida privada no lo sé, porque la vida privada de Pablo Iglesias no la conozco, pero lo que dice en público sí que se lo cree, o el 99% se lo cree. De hecho, yo creo que es más radical de lo que muestra. Lo que muestra por televisión, quiero decir, lo que muestra públicamente, porque es listo y sabe que esas ideas en crudo asustan un poco al personal. Entonces, se trata de, si no ocultarlas, pues al menos matizarlas un poquito o simplemente muchas veces ni siquiera mostrarlas. Que no vaya a ser que le dé a la gente por sospechar, ¿no? Pero vamos, sí, es comunista, creo que él no lo niega, quizá no lo diga con esas palabras, porque la palabra comunista o sobre la palabra comunista todavía pesa un estigma social. Es decir, cuando tú dices soy comunista, lo normal es que la gente piense, si el de al lado no está politizado, va a pensar, bueno, aquí tenemos un radical, aquí tenemos un tipo politizado, un tipo fanático, así que esa palabra no la utiliza, pero vamos, sí lo es. Otra cosa es que si se pasan muchos años viviendo de esto, es decir, viviendo de la política, pues termine asimilado al sistema, como le sucedió a los comunistas de los años 70, que terminaron asimiladísimos al sistema. Se terminaron como, esto es una palabra suya, se terminaron aburguesando. Pues sí, es posible que se termine aburguesando, y la verdad es que con el sueldo de diputado, con todos los avíos que tiene, es fácil aburguesarse. Cualquiera se aburguesa con, qué sé yo, 70 o 80 mil euros de sueldo anual y sin apenas gastos, porque entre que estás todo el día politiqueando y que el partido o el Estado te paga muchos de tus gastos diarios, pues al final, a la vuelta de 5 o 6 años, has hecho un capitalito, has podido adquirir una casa, etcétera. De ahí que se aburguesen con a fin de cuentas, el sistema termina fagocitándolo todo, ¿no? Si llegase al poder antes, es decir, antes de que se aburguese, ¿haría todo lo que dice? Pues no lo creo.
no por falta de ganas, que seguramente las tiene, sino porque en España la institucionalidad es fuerte y hay muchos contrapesos al poder, más desde luego de los que había en Venezuela en 1999. Es decir, contrapesos que no son fáciles de desmontar. Y luego la sociedad civil está más o menos sana en España. Tú vives aquí, sabes cómo está. Es decir, no hay odios en la calle. Y la gente no quiere problemas. Se intentó en su momento lo de echar a unos españoles contra otros y no pasó de Twitter. Y ni siquiera de una fracción de Twitter mínima, que es la del Twitter que está todo el día con la política, que es una especie de realidad virtual que no se corresponde en nada con lo que es el país. Claro, luego se sorprendieron cuando perdieron las elecciones. Pero ¿cómo hemos podido perder? Si en Twitter arrasamos. Ya, claro, en Twitter por supuesto que arrasáis, pero pues que Twitter no es España, afortunadamente, ¿eh? Bien, vamos a continuar. Espero que con esto, Esteban, haya respondido tu pregunta, pero es que más no te puedo decir. Vamos a continuar con Roger, que es de Barcelona, que tiene una cuestión sobre redistribución. Mi cuestión es sobre la redistribución, porque no entiendo por qué la redistribución va a parar a los pobres del mismo país, siendo el nuestro un país desarrollado, habiendo, por ejemplo, gente en África que está pasando mucha más hambre, muchas más penurias que aquí, entonces lo necesitan más, entiendo yo, y un euro allí debería ser mucho más útil que un euro aquí. Entonces, aparte del argumento nacionalista, ¿cómo se argumenta este hecho? ¿Cómo se defiende? Porque no veo cómo se puede defender, porque decir que el dinero tiene que ir aquí, estás como defendiendo que los pobres de aquí valen más que los pobres de otro país. Y me parece cruel y sin sentido, vaya. Pues mira, Roger, para esto nos tenemos que ir a Gramsci, del que hablaba hace un momentito, cuando le contestaba la pregunta a Sebastián, al ecuatoriano. Y digo que nos tenemos que ir a Gramsci porque para Gramsci la unidad de análisis histórico y político es el Estado-Nación. Él hace todos sus análisis partiendo siempre del Estado-Nación. Decía que la revolución se tenía que hacer dentro del Estado-Nación. Tiene lógica si se conoce un poquito, aunque sea por encima, la biografía de Antonio Gramsci. Él lo experimentó en carne propia cuando vio cómo los obreros italianos, que era la gran esperanza del Partido Comunista Italiano, se afiliaban en masa al Partido Nacional Fascista, partido que había sido fundado por un prominente miembro del Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini. La gente dice, es que Benito Mussolini era de izquierdas. No es que fuese de izquierdas, es que era el director del diario Avanti, que era el órgano de expresión del Partido Socialista Italiano. El Partido Socialista Italiano, hasta que se funda el comunista, era el único. No olvidemos que el comunismo los partidos comunistas aparecen a partir de 1920, ya con la Tercera Internacional. Antes de eso, los comunistas se refugiaban o se encuadraban dentro de los partidos socialistas. Y los comunistas españoles, antes de estar en el PC, estuvieron todos en el PSOE. Luego ya se separan, pues, curiosamente, después de la Revolución Rusa. Así que, conociendo esto, yo creo que es, partiendo de aquí, es fácil llegar a la conclusión. Si la revolución ha de hacerse en el ámbito del Estado-Nación, como bien decía Gramsci, y como entiende, yo creo, a partir de los años 30 entiende cualquier comunista o entendía cualquier comunista, todo lo demás también tiene que circunscribirse a eso, al Estado-Nación, incluyendo, por supuesto, las redistribuciones. Es decir, al final, preocupémonos primero de los nuestros y que ellos, a su vez, hagan su revolución, expropien a sus ricos y se repartan lo que hayan sacado de la expropiación, del expolio, vamos. Esto evidentemente no quita para que también se solidaricen. Bueno, pues hay que una parte de lo que expropiamos a la gente hay que dárselo a los otros países que tienen menos, las famosas ayudas al desarrollo, etcétera, pero siempre una parte menor, es decir, algo puramente simbólico. Vamos ahora con Ariel Herreros, que es un oyente de Argentina, también bastante habitual del programa, que quiere hacer una reflexión sobre los emigrantes venezolanos en su país, en la misma Argentina. Buen día, Fernando. Escuchando tu crónica sobre la situación en Venezuela, yo como ex emigrante de Venezuela, viví en Venezuela 3 años en los 70, yo era chico, pero
no tan chico, recuerdo perfectamente esas épocas y las sensaciones. Tengo una particular interés por los venezolanos que emigran constantemente hacia Argentina. Es impresionante ver en un grupo de Facebook que nuclea a los venezolanos en Argentina cómo todos los días hay pedidos de información de 30 o 40 personas o que ya están en viaje o que quieren venirse y preguntan. eh, y uno acá trata de dar una mano para que esta gente pueda insertarse, aunque sea temporariamente. En general son gente preparada, estudiantes o muchos ingenieros, muchos profesionales. La sangría que sufre ese país es increíble. Eh, bueno, básicamente era eso. Y también eh, hay, los argentinos tenemos muy poco para enorgullecernos últimamente. Digo de las cosas serias, no del fútbol, pero lo que me enorgullece es cómo Argentina les ha tendido una mano, ha facilitado los trámites legales para las residencias, para las certificaciones de los títulos universitarios, en fin, es algo que me enorgullece de ser argentino. Bueno, saludos. Pues mira, Ariel, me alegro muchísimo de que nos estéis recibiendo con los brazos abiertos, porque no se merecen otra cosa, la verdad. Pero vamos, Ariel, los argentinos tenéis muchos motivos para sentir orgullo, bastantes más que para sentir vergüenza. Tenéis un país maravilloso, un país que habéis construido en solo 200 años, un país gigantesco por lo demás, no es precisamente pequeño, que tiene unas ciudades fascinantes, como algunas de las más fascinantes del mundo, como es el caso de Buenos Aires. Habéis además regalado al mundo un género musical conocido universalmente, como es el tango. Habéis parido tal cantidad de escritores geniales que me haría falta el programa entero para nombrarlos a todos. No sé, ahí tienes a Borges, que es uno de los mejores escritores en lengua española de todos los tiempos, desde que existe el idioma. O Ernesto Sábato, o Bioy Casares, o Cortázar. Tenéis también a Marta Argerich, que es una pianista sublime, una de mis favoritas. No sé, quizá la política no ha ido muy bien. Pero dime, ¿qué país se siente orgulloso de sus políticos? Del país, quiero decir. No que los políticos le hagan estatuas a otros políticos, no. ¿Quién se siente orgulloso de sus políticos? ¿En dónde? En ningún sitio. Los políticos son chusma en todas partes. Vale, es cierto que quizá los políticos argentinos sean especialmente malos, eso no lo dudo. Pero vamos, que no hay políticos buenos, o apenas hay políticos buenos en ningún rincón del mundo. Argentina puede enorgullecerse por lo demás de muchísimas cosas. También, y mucho, de haber ido tejiendo con retales de distintas partes del mundo un país que está muy bien armado. Es decir, todo prácticamente sin conflictos, sin tensiones étnicas ni guerras raciales. Caray, Argentina es un pequeño melting pot. No reconocido, pero es el pequeño melting pot. Y a nivel humano es mucho más funcional que el gran melting pot que son los Estados Unidos de América. En fin, Ariel, que si no te quieres tú enorgullecer de Argentina, permíteme que yo desde aquí, a 11.000 kilómetros de distancia, sienta orgullo por ese gran país, al que también considero muy mío, por cierto. Esto, por lo demás, es algo típico de los hispanos. Es un sentimiento de inferioridad que nos mata. Esto que nos cuenta Ariel, creo que es extrapolable a casi cualquier país hispano, incluido, por supuesto, el mío, pero también a México, a Chile, a Bolivia, al que tomemos, da igual. Y la verdad es que no hay ni que ser un orgulloso, ni un soberbio, ni que sobreestimarse, pero tampoco infravalorarse. Hay que procurar ser justo. Y la justicia empieza con uno mismo. De la misma manera que no debemos subestimarnos, pero tampoco debemos sobrevalorarnos a título individual, pues no debemos hacerlo con las sociedades que nos rodean y a las que pertenecemos. Bien, vamos a continuar. Vamos con Marcos, un oyente que está en Santa Clara, en California, que tiene otra reflexión. Esta es sobre el nacionalismo. Te llamaba por una cuestión referente al nacionalismo, así en general, que normalmente noto que combinan mucho
supremacismo con victimismo. Lo cual, la verdad que me admira, porque aparentemente son dos cuestiones contradictorias. Y bueno, si eres superior en algún aspecto, pues resulta que te han conquistado y te han esclavizado durante siglos. Pues parece como, no sé, como dos cosas un poco contradictorias. Y nada, me gustaría saber si tienes algo al respecto, una explicación. Gracias. Bueno, Marcos, ese es el típico comportamiento, este que comentas, quiero decir, es el típico comportamiento pasivo-agresivo del nacionalismo. Es muy habitual de todos los nacionalismos, ¿eh? El del autocompadecimiento y acto seguido la agresión. El, ay, soy una pobre víctima, el mundo está contra mí o estos están contra mí y en cuanto puedo sacudo. Y además sacudo con una energía tremenda. Todos los nacionalismos combinan eso. Los nazis, por ejemplo, se decían, esto lo sabemos todos, se decían víctimas de una puñalada en la espalda mientras ellos iban apuñalando a todo el que se pusiese delante. Es decir, todas las barbaridades que cometieron por Europa durante, pues, iba a decir 6 años, no, alguno más porque empezaron a cometerlas antes, lo hacían en nombre de una agresión previa que supuestamente de la que habían sido objeto. Y como esto podemos verlo en todos no prácticamente en todos los nacionalismos. Además, luego hay otro elemento en esto, y es que el supremacismo necesita una coartada, porque si no suena un poco, pues suena sobrado, suena antinatural. Es decir, el supremacismo consiste en decir yo soy mejor que tú, ¿sí? Que es la esencia misma del nacionalismo. Pero claro, soy mejor que tú, pero muchas veces a la vista está que no. Los alemanes que se hicieron nazis en los años 20 decían, somos mejores que los ingleses o que los franceses. Sí, pues os han ganado la guerra. ¿Cómo me explicáis eso? Ah, claro, pero es que hemos sido objeto de una puñalada en la espalda. Otro tipo de nacionalismos, que no hablan de la puñalada en la espalda, hablan directamente de la victimización, de la opresión. Sí, somos mejores que vosotros. Sí, pues no lo parece. No, ya, pero es que porque no nos habéis dejado demostrarlo, porque nos estáis oprimiendo, habéis tratado de aniquilarnos. Ese es otro comportamiento habitual en los nacionalismos. En fin, como ves, es un trastorno bastante caprichoso, pero siempre se da entre nacionalistas. Tú busca, observa y verás que es común a todos. Toma cualquier tipo de nacionalismo en Europa, tampoco te vayas muy lejos y verás que en todos se produce el mismo efecto. Bien, continuamos. Vamos con Carmen de Barcelona, que tiene una pregunta sobre la ley electoral. Y tengo una pregunta que desde Cataluña ahora tiene su lógica. ¿Por qué no se cambia la ley electoral? ¿A cuánta gente le interesa que siga así? Y en caso de cambiarla, pues ¿cuántos trámites y cuánto tiempo llevaría hacerlo? Nada más. Gracias por tu programa. Pues mira, esto ya me lo han preguntado en alguna ocasión, esto de la ley electoral, y he contestado lo mismo. Es decir, no interesa cambiarla a quienes se benefician de ella. Y quienes se benefician de ella son quienes tendrían que cambiarla. Como ves, es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, al PP, vamos a la ley electoral está refiriéndote a la española, obviamente, pues al PP esa ley le perjudica en Cataluña. Y por eso, como me llamas desde Barcelona, especialmente dolida porque allí ganan los constitucionalistas, ganan las elecciones, pero en cambio tienen más escaños los independentistas, precisamente por la ley electoral se benefician. Bien, al PP le perjudica eso en Cataluña, pero le beneficia en el resto de España. Es decir, el PP está sobrerepresentado en el Congreso de los Diputados gracias a que tiene muchos votos en provincias muy poco pobladas, como puede ser pues, Ávila, Soria, etc. Y se puede decir lo mismo del Partido Socialista. En fin, que eso es muy goloso, eso de comprar escaños baratos. Digo yo que ¿por qué habrían de cambiarlo? No sé, ponte en su lugar. Yo cuando quiero entender algo, siempre me pongo en el lugar del que está haciendo ese algo. Bueno, al menos lo voy a entender. Luego, a la hora de cambiarlo, bien, pues no lo sé, tendría que ser la sociedad civil la que lo pidiese de manera mayoritaria. Y yo no veo que haya un movimiento a favor del cambio movimiento organizado e insistente. No vale con decirlo una vez.
Los políticos solo actúan cuando ven que el problema está ahí, que está latente y que les puede costar votos, en una palabra. Que yo sepa, en Barcelona no ha habido ninguna manifestación en contra de la ley electoral. Vamos, que yo sepa, lo mismo ha habido y no me he enterado. Pero vamos, precisamente por eso no creo, sinceramente te lo digo, que vayan a cambiarla. Esa es la verdad. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Sebastián Izquierdo, que es este oyente de Chile, el capitalista revolucionario, que Sebastián se hace eco de un oyente que llamó hace cosa de un mes o mes y pico, cuestionando el sentido común. Yo le dije en el programa siguiente que en español sentido común es sinónimo de prudencia, más o menos, así grosso modo. Pues bien, Sebastián quiere ampliar el tema. Escuchaba el auditor que dijo y que tú lo corregiste con la RAE, que decía que el sentido común era el sentido que de las gentes del común. Eso es falso. Claramente tú lo corregiste con la RAE, pero quisiera aportar un poco sobre el origen de esto. Es Aristóteles en su teoría metafísica, en su epistemología y en su metafísica, el que va a decir que el sentido común es ese sentido es ese sentido que no es sentido, sino que es la unificación o el que hace, hace común al resto de los sentidos, es decir, el que integra, es lo que integra toda la información recibida tanto por olfato, vista, ¿no es cierto?, por los 5 sentidos que reconocía Aristóteles, que eran olfato, vista, tacto, no sé qué. Cuando uno obtiene toda esa información de todos los sentidos, luego el sentido común es la que lo unifica y le da forma o le da idea, es decir, la razón. Así que ya desde el momento que nace el concepto, que nace con Aristóteles, nace como sinónimo de la razón. Pues Sebastián, no sé yo si la razón, así escrito entre comillas y en mayúsculas y grabada en letras de oro, pero si al menos lo razonable. Y lo razonable, como bien sabes, varía en función de la época y de la cultura. Es decir, lo que era de sentido común en la antigua Roma no coincide con lo que es de sentido común hoy en nuestra sociedad. A ellos les parecerían de sentido común cosas que a nosotros nos pueden parecer aberrantes y viceversa. Pero vamos, el sentido común es las creencias generales, que suelen ser las razonables, por regla general. Entonces, y eso se utiliza en todos los idiomas, no solo en español. En español es sentido común, pero si nos vamos a otro idioma, pues en inglés common sense, por ejemplo, en italiano se dice senso comune, en portugués creo que se decía senso común o algo así. Bueno, tienen en alemán es Gemeinsinn, en todos los idiomas se dice de una manera muy parecida, porque es lo que, bueno, digamos, las creencias que mantienen a una sociedad unida, en una palabra. Y si se mantienen es porque esas creencias funcionan. Pasan de generación en generación, luego son razonables, luego son prudentes, simplemente. Tiene un componente, esto del sentido común, bastante evolutivo. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la contrarréplica de hoy. Os agradezco mucho haber estado ahí al otro lado del micrófono. Yo, entre tanto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta mañana.